Sale. Aquí dejan su nombre presente y vamos a comenzar. Estoy viendo que ya todos estén. Bueno, aquí me falta Damaris. Ok, Damaris. Muy bien, muy bien. Exacto, pongan presente. Hoy vamos a hablar del primer tema que ustedes tienen ahí en su plataforma, que es el tema de las normas. El tema de las normas. Okay. Vamos a hablar de las normas. Primero, necesitamos saber cuándo surgieron las normas. Haciendo un recuento de investigación, es muy difícil saber con precisión, con exactitud, cuándo surgieron las primeras normas o quién las inventó. Pero hay algunos indicios que nos llevan aproximadamente a saber más o menos cuándo se empezaron a utilizar algunas de esos tipos de normas o tipos de conductas o pautas para regular la sociedad, o mejor dicho, el comportamiento de la sociedad. Los primeros indicios los encontramos precisamente porque no hay un registro, así como oficial que se diga en tal año, pero los primeros indicios nos llevan al Código de Hammurabi. Es un escrito de la cultura sumeria, incluso de los babilonios, allá por el siglo XVIII antes de Cristo. Estamos hablando como del año 1800, 1900 antes de Cristo. Ellos ya registraban las primeras reglas de comportamiento, pero eran reglas o eran normas retributivas. Voy a poner esta palabra aquí. Reglas retributivas. Okay. Esa palabra de reglas retributivas nos da a entender de que no es una distribución de conductas, no es una distribución de bienes, sino es una retribución. Tú me haces algo, yo te hago lo mismo que tú me hiciste. En ese sentido surge la palabra que hoy conocemos como talión, que esta deriva de la palabra talos o ya posteriormente como tales. Y en español hoy la reconocemos como tal. Por eso decimos tal como esto, tal como aquello. Y esta palabra tal significa semejanza o significa también idéntico o idéntico o idéntica. Entonces, en la medida de lo que tú me has hecho o de la que la persona me ha hecho, lo que me hizo esa persona, en ese sentido, en ese mismo carácter de idéntico o de semejante, te lo voy a retribuir, te lo voy a devolver. Ese era el primer tipo de norma que se puede registrar como documento escrito, documento impreso, porque ese código de Hammurabi está en el Museo del Louvre en París. Entonces podemos saber que ahí quedan las primeras normas de carácter retributiva. Y retributiva entendamos que era semejante o idéntico. Si una persona le sacaba un ojo a otra persona, entonces la otra persona tenía por derecho, supuestamente, que no se conocía la palabra derecho, sacarle un ojo también. Si un hijo le golpeaba a su padre o maltrataba a su padre físicamente, el padre tenía la obligación
moral, jurídica, de quitarle las manos o quitarle una mano. Entonces, era un como un trueque de la misma proporción, del mismo valor, de la misma, hay algunos que le llaman equidad, algo equitativo, es decir, algo igual. Y eso algunos teóricos lo dicen que también se encuentra en la ley mosaica, es decir, en la Biblia cristiana o judeocristiana. Y ahí en la Biblia podemos encontrar registros, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, hay algunos pasajes que hacen alusión a este mismo tipo de regla o de conducta. Es decir, el ojo por ojo y el diente por diente aparece en la Biblia judía y en la Biblia cristiana. Eso era en la ley mosaica. Estamos hablando de que en el año también 1800, 1900 o 2000 años más o menos aproximadamente, Moisés escribió esas leyes. Y entonces, a partir de ese momento, se implementan en el pueblo de Israel o en el pueblo hebreo. Ya actualmente los judíos eliminan esa ley y la compensan por una forma de cambio económico. Es decir, si hiciste un castigo, por ejemplo, le quitaste la mano a una persona, entonces ya no se le iba a poder quitar la mano a la persona. En todo caso, se le tenía que hacer darle un valor o algo económico en tal de compensar esa acción que la persona había hecho. Y ahora, los cristianos, ¿qué pasó con los cristianos? Los cristianos dejan sin efecto la ley mosaica a partir de lo que Jesús de Nazaret escribió en el Sermón del Monte, o más que escribió, lo que dijo en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte hay algo que dice Jesús de Nazaret, por ejemplo: si alguien te maltrata, te humilla, te vituperea, si alguien te latiguea, si alguien te hostiga, si maltrata, si alguien te obliga a caminar 2 millas, camina con él 4 millas, si alguien te quita esto, dale la otra mejilla, camina con él con otra parte, si te pegan una mejilla, dale la otra mejilla. Entonces aquí ya lo que estamos viendo, que Jesús de Nazaret viene a dar otra enseñanza de no retribuir, sino a soportar, a humillarse delante de las personas. Entonces, por eso los cristianos, o por eso la Biblia cristiana ya no contempla esa ley de la ley mosaica, de que si me apedreaste, yo también te voy a apedrear. Ya no tiene vigencia. Entonces, esos son como los orígenes, podríamos pensar, de las primeras normas que empiezan a prevalecer en los pueblos, pero no hay un registro o una fecha exacta de cuándo surgen las normas. Esto es como un breve bosquejo sobre el origen de las normas. Pero, ¿qué son las normas en sí? Ya ustedes debieron haber leído en su material, ahí en la plataforma, que nos diga qué son las normas como definición. ¿Qué son las normas? Bueno, las normas, nos dice el texto o la etimología normal, que las normas se conocen como un conjunto de reglas ordenadas y pactadas para regular o controlar el orden, la justicia y con ello prevalecer la armonía. Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que también, como una acepción diferente a la que ustedes ya conocen como reglas o como normas, es que podemos destacar aquí que son pautas ordenadas. Están ordenadas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, se ordenan en el ámbito administrativo,
En el ámbito administrativo de las empresas hay normas, en el ámbito familiar existen normas, en el ámbito intelectual, por ejemplo, existen normas. Déjala. En las normas, intelectuales, por ejemplo, tenemos las normas de redactar un texto. Por ejemplo, es muy común que sus profesores les digan, bueno, el trabajo lo quiero con letra Arial tipo 12, con este tipo de citas, con este tipo de margen, con este tipo de tablas, etcétera, etcétera. Y esas son normas que ustedes se tienen que ajustar para entregar ciertos tipos de trabajos, ciertos documentos. Entonces, lo hay en lo administrativo, lo hay en la familia, lo hay en lo académico, en lo intelectual. Así también tenemos normas ortográficas que nos dicen cómo debemos escribir. No es según cómo yo quiera escribir, sino cómo me dicta esa ciencia, esa disciplina que yo debo escribir. Así también tenemos normas jurídicas que ahorita les vamos a ir abundando o explicando un poquito más. Pero en fin, entonces tenemos todo este tipo de normas que están ordenadas en diferentes áreas de la vida y son pactadas. ¿Por qué son pactadas? Porque se hacen, la mayoría de las normas se hacen un acuerdo, se hace un pacto entre diferentes personas o grupos para poder establecer un orden en la comunidad para que haya o prevalezca la justicia y prevalezca la armonía. De lo contrario, si no existieran las normas, prevalecería la teoría de Carlos Darwin, es decir, sobreviviría el más fuerte, o tendría la razón el más fuerte, o imperaría aquel que esté más musculoso, aquel que esté más fuerte, aquel que tenga, no sé, mayor poder adquisitivo, por ejemplo, o puede ser aquella persona que tenga mayor fortaleza física, entonces se volvería un caos. Ahora, ¿cómo es que surgen las normas? Las normas, regresándonos un poquito a lo que estábamos hablando, surgen precisamente debido a esta desarmonía que existía. Recuerden, en un principio el ser humano era nómada, es decir, andaba de un lugar a otro lugar y no se establecía, lo que significa que en aquellos primeros tiempos el ser humano vivía de manera individual con su mujer y un hijo, dos hijos. Eran familias que vivían en algunas cuevas y por lo tanto no tenían mucha interacción con otras familias. A medida que fue prevaleciendo más la gente, fueron abundando más gente, más personas, se fueron uniendo y fueron como haciendo tribus. Y estas tribus ya se empezaban a organizar para, por ejemplo, los hombres para ir a cazar, para ir a plantar o dedicarse a algo de la agricultura. No todo como lo conocemos hoy, pero hacían ya los primeros intentos o los primeros pasos de la agricultura. Las mujeres para dedicarse al hogar. Pero llega un momento en que el hombre deja de ser nómada y pasa a ser sedentario y se establece. Cuando ya llega a ser sedentario, entonces empieza a construir ya su casa, ya no vive en una cueva, empieza a construir su casa. Aunque era una casa, podríamos decirla de adobe, es decir, de barro, de tierra o de paja o de algunas hojas de palmeras o como lo haya hecho, pero ya era una propiedad particular, ya era una propiedad privada que él de su esfuerzo y de su creatividad o su imaginación lo había hecho y lo había construido para sí. Y entonces determina que ese objeto, que ese bien que está ahí es de él y le pertenece por derecho. Entonces, perdón, es que me distraje porque estaba leyendo un comentario aquí. Entonces, lo que pasa es que esa persona determina, esto ya es mío, ya esta es una propiedad privada. A partir de ahí es donde los primeros seres humanos empiezan a delimitar su propiedad privada, sus normas, establecer algunos acuerdos, algunos pactos entre ellos, de respetarse, porque ya estaban siendo más civilizados, podríamos decirlo, que ya eran más en conjunto, ya no eran tribus, ya eran grandes tribus que ya tenían centros ceremoniales, centros religiosos, entonces por lo tanto ya tenían su propia propiedad, válgase la reiteración. Y esto fue lo que fue determinando el construir ciertas normas. Bueno, esto es como una parte de un origen de lo que es las normas. Voy a leer algunos de los comentarios que están aquí por si tienen alguna intervención, alguna pregunta. Es que me decían que no dejaba entrar a alguno de sus compañeros, pero ya. Me dicen que no se escuchan. Ok, le voy a dar más volumen aquí. Ya tiene todo el volumen de mi audio. Ya está. Me comentan si se escucha o no se escucha, por favor.
Sí, se escucha perfecto. Gracias, Ponce. Gracias, gracias. Bueno, esto es en relación con lo que es la definición de las normas. ¿Qué son las normas? ¿Y para qué las encontramos las normas? Para regular nuestras actividades. En su texto de ustedes vieron que, bueno, me refiero a su plataforma, vieron ustedes que hay un esquema. Más bien es un esquema, es un, le llamamos un organigrama que estaba en un círculo, ¿no? Que hablaba aquí que tenía ciertos elementos. Por ejemplo, en uno de esos vieron que aquí encerraba valores. No sé si lo recuerdan. Que las normas llevan valores, pertenecen al deber o al deber ser, como quieran llamarle. Bueno, hablemos de eso primeramente. Fíjense que las normas encierran el deber ser, es decir, debe ser, no es como yo quiera, no es como tú quieras, no es como la sociedad quiera, es como lo debe ser, y ese debe ser es un principio universal, es un principio perenne que no se puede repartir, que no se puede dividir, que no se puede soslayar de una cosa. Entonces entendemos que no hay como una forma de contraargumentar y decir, yo no quiero hacerlo. Puedes estar en desacuerdo, pero el deber ser es lo que marca. Por eso en las carreras universitarias se marca una materia como ética profesional, y en la ética profesional se les enseñan los valores éticos, o mejor dicho, la deontología de cada una de las carreras. Es decir, lo que debe ser el enfermero, lo que debe ser el abogado, lo que debe ser el médico, lo que debe ser el profesor, lo que debe ser el administrador de empresas, y ahí tienen su código ético, 80, 90 códigos, dependiendo de cada una de las profesiones. Y eso es el deber ser. O sea, que tú puedes no hacerlo, pero al no hacerlo tienes una sanción jurídica, una sanción administrativa o una sanción social o lo que sea, pero vas a tener una sanción. Pero tu deber es cumplir con ese código ético. Así es con nosotros, nuestro deber es cumplir con esa norma, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, los límites de velocidad. Hay personas que les encanta la velocidad, correr a velocidad, y quisieran agarrar su automóvil, lo tienen nuevo y lo quisieran correr en la ciudad a más de 150 kilómetros. No pueden hacerlo porque hay límites de velocidad. O cuando van dentro de una calle muy transitada, tienen que a lo mejor reducir la velocidad hasta 10 kilómetros por hora o hasta 20, no lo sé. Tenemos que ajustarnos a esa norma, nos guste o no. Y eso es el deber ser, así debe ser, así lo estipula la sociedad, así lo estipula el principio perenne del universo para que haya armonía, para que haya paz. Bueno, eso es en cuanto a algunos de los elementos que estaban ahí dentro de su plataforma. También nos dice que regulan las conductas. Imagínense si las normas no rigieran nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿qué sería de nosotros? Entonces, es por eso está la importancia de tener las normas como una forma, una medida de control, una medida ¿qué puede ser? De armonía, de paz, ¿sí? Establecen reglas y dice que también buscan orientar al ser humano. ¿Cómo lo orientan? ¿O cómo tratan de orientarlo? Pues en lo que debe ser, lo que debe seguir y lo que no debe seguir para que su vida le vaya bien, para que no tenga problemas con la justicia, para que no tengas problemas con la sociedad, para que no tengas problemas con el vecino, para que no tengas problemas con tus padres, con tu familia. Hasta ahí deben tener como las normas, todo ese tipo de injerencia o de poder sobre nosotros. Así es. Y pues dice que pues, organizan la vida del ser humano. Al organizar nuestra vida, se las voy a poner muy fácil. Ahorita ustedes están entrando a un nuevo módulo, tienen que organizar sus actividades, sus clases, ya que diferentes maestros tenemos horarios diferentes, tienen que ustedes
adecuarse a estos horarios. No es como ustedes quieran su horario, lamentablemente. Tienen derechos, sí hay ciertos derechos que tienen, pero la institución marca un programa y se tiene uno que ajustar a esos lineamientos. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que organizar sus actividades, tienen que adecuarse a esos parámetros. También tienen que organizar sus técnicas de estudio, sus actividades familiares, etcétera, etcétera. Por eso las normas son tan importantes, pero las normas, aquí hay un pero muy importante. Muchas veces nos coartan toda la libertad que nosotros quisiéramos tener. Y podríamos preguntar, ¿y dónde está el libre albedrío? Si se supone que yo tengo un libre albedrío y eso la ley me lo garantiza, tengo un libre albedrío de decidir lo que yo quiero y lo que no quiero, sí. Entonces nuestra libertad está condicionada hasta cierto punto. Es una esfera jurídica que me permite hasta dónde yo soy libre y hasta dónde la otra persona empieza su libertad y termina su libertad. Dónde empieza la mía y dónde termina la otra. Entonces podríamos decir que teóricamente somos libres, pero en la práctica no estamos condicionados o estamos limitados por las normas. ¿Y cuáles son esas normas? Bueno, rápidamente las vamos a ver porque esas están bien facilitas y ustedes ya las conocen. Son 4 tipos de normas. Tenemos en primer lugar las normas religiosas. Las normas religiosas son todas aquellas que son impuestas por un ente o por un organismo externo a nosotros y que tienen la finalidad de que la persona logre la santidad, la perfección o la salvación de su alma. Esa es la finalidad. Esas normas están para regular el comportamiento tanto interno, o sea, sus pensamientos, que controle sus pensamientos, sus ideas, sus emociones y que controle también o modifique su comportamiento, su conducta externa ante la sociedad, a fin de que esa persona logre la santidad. Y la santidad quiere decir el apartarse de lo que el mundo común hace. Entonces, una persona santa es aquella que está apartada de lo malo, de lo mundano, podríamos decirlo. Y si no hace, no cumple esos preceptos religiosos, pierde su salvación. Y en este caso, las normas religiosas, muchas de ellas hablan de un castigo eterno, de un sufrimiento, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las normas religiosas. Las normas sociales, estas normas sociales, en cambio, aquí hablamos de divinidad o divinidades. Las normas sociales son pactos o acuerdos entre la sociedad. Y estos pactos o acuerdos que la misma sociedad o las mismas comunidades hacen, lo realizan con el fin de establecer armonía, de que no haya conflictos. ¿Y cuál es la sanción o el castigo de que si yo no cumplo algún pacto, algún acuerdo que mi comunidad hace? Bueno, aquí no vas a perder el alma o la salvación de tu vida no está en peligro, sino que más bien el repudio social, la señalización o incluso la expulsión. O sea, puede ser mal visto, puede ser señalado como una persona que no se adecua a las reglas, que no se adapta, eres un inadaptado social, te pueden tachar de esa característica. O bien la expulsión del grupo social, aunque esto es muy, muy difícil en algunas comunidades que te logren sacar de un lugar, de expulsarte. Hay ciertos lugares que sí lo hacen, pero es muy complicado esto. Bueno, esto es en cuanto a las normas sociales. Tenemos las normas morales. Este tipo de normas, a diferencia de estas dos, yo las creo o la misma persona las crea. Es decir, cada uno de nosotros crea sus propias normas. Como dice aquí, religiosas, sociales, morales, jurídicas, de exclusión o conciencia de uno mismo. Exacto, Ponce, muy bien, Ponce. Dice aquí, profesor, aún así, respetando las reglas, el gobierno abusa de nosotros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pero no podemos negar de que existen las normas y que porque el gobierno y sus secuaces y los políticos las transgreden, también nosotros las vamos a transgredir. No, porque
Lamentablemente hay corrupción dentro de nuestro país, dentro de nuestros grupos sociales, y ellos tienen más privilegios, son protegidos por la misma ley, cosa que no debería ser. Artículos de la Constitución prohíben eso, que no deben tener esos privilegios. Sin embargo, lo hacen. Pero nosotros que, por ejemplo, que somos los menos desfavorecidos porque no tenemos relaciones públicas, porque no tenemos contactos, porque no tenemos medios adquisitivos o poder económico, entonces, lamentablemente, muchos de esos preceptos o nuestros argumentos no prevalecen ante la justicia, ante esa ley. Pero de alguna manera nosotros tenemos que comportarnos como lo establece la ley, independientemente si ellos o no la respetan o las cumplen. Decíamos, las morales, yo las creo o tú las creas. Y esto no hay ninguna sanción por parte de la sociedad, por parte de tus padres, por parte de un maestro, por parte de una iglesia, por parte de otra institución o del gobierno. No hay ninguna sanción. Si tú la cumples o no la cumples. Por ejemplo, yo me comprometo a ser responsable de la entrega de mis tareas. El día que el profesor diga, lo voy a entregar. A la hora que el profesor establezca, lo voy a entregar, tal como él lo dice. Esa es una norma moral que yo me estoy estableciendo. Pero ¿qué pasa si yo no la cumplo? Paso ese día, 2 días o una semana y no la entrego. La única sanción que yo puedo tener es con mi conciencia, es decir, un remordimiento de mi conciencia. O sea, yo voy a ser juzgado en el tribunal de mi conciencia. Ahí mi conciencia me va a juzgar y me va a decir, oye, pues no, que muy aquí, muy acá, muy fregón y que tú te las dabas y que ahora sí te habías comprometido de que ibas a cumplir y que, ¿dónde está? Entonces pasa eso, ¿no? El remordimiento, el reproche y esa sensación de disgusto con uno mismo y le dices, pues es que no me siento bien porque no logré mi propósito, porque yo me lo había establecido. Eso es una norma moral. O decir siempre la verdad, no voy a mentir y resulta que empieza a mentir, pues la única sanción es, te digo, encarar a tu propio juez, que eres tú mismo, tu conciencia en el tribunal. Ahí, no pasa más. Entonces tú las estableces. Estas las crea el propio individuo o el propio sujeto. Y tenemos últimamente las jurídicas. Las jurídicas, estas sí son creadas por un ente externo, en este caso, por un organismo facultado. Por un organismo facultado. Y cuando hablamos de organismo facultado, me refiero a un organismo que tenga la capacidad jurídica o legal para poder establecerla. Es decir, que tenga la sapiencia, la inteligencia, que tenga el conocimiento de eso. ¿Okay? En este caso viene siendo el Estado. Y cuando yo hablo de Estado con E mayúscula, me refiero al poder, al gobierno. Y esas normas jurídicas son también un conjunto de reglas, un conjunto de disposiciones. Esas sí son obligatorias, ¿sí? Para mantener la convivencia social y para alcanzar el bien común, nos dice Ponce. Así es, Ponce. Esas sí son obligatorias. Estas, las morales, son las únicas que el hombre la escribe. Son las únicas. Estas, las jurídicas, las sociales y las religiosas, las crean otros seres extraños o ajenos a nosotros y nos las ponen para que nosotros las cumplamos. A diferencia de estas, que estas son autónomas. En otro momento vamos a hablar de se llama denominación técnica de cada una de estas normas. Pero eso será en otro momento. Entonces, las jurídicas realmente están ordenadas en diferentes tomos, en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área jurídica tenemos las de penal, las administrativas, la constitucional, las internacionales, tenemos las de laboral, etcétera, etcétera. Y todos esos conjuntos de normas, todas esas reglas que existen, todas en todas las disciplinas, sería lo que conocemos como derecho. Igual el concepto de derecho lo vamos a abordar más adelante. En fin, entonces, estas normas son creadas por el Estado y son obligatorias, no me quiero adelantar al otro tema, se llama denominación técnica, pero les voy a decir algo, son coercitivas, se usa la fuerza pública o la fuerza militar, si es posible, para hacer que las personas cumplan cierta regla o cierta norma. Aunque aquí puede salir lo que comentaban hace ratitos, de que igual el gobierno no
A algunos sí favorece y a algunos otros no. A algunos sí los castiga y a otros no los castiga. ¿Sí? Coercibilidad se llama ese aspecto, exactamente. Son normas coercibles. Quiero comentarles algo así rápidamente. Hay un, ¿cómo se le puede decir? Un autor, más que un autor, es consultor político en Estados Unidos que se llama Alex Axelrod. Alex Axelrod, él estaba haciendo un análisis de cómo surgían las normas, cómo se mantenían, y dice que él descubrió que para que una norma prevalezca, no solamente es necesario castigar o reprender al quien infringió la norma, sino también muchas veces, o en la mayoría de las veces dice él, que hay que castigar o hay que reprender a aquellos que no hacen valer la regla, que no le dan efecto de validez a esa norma o a esa regla. Porque hay personas que están en el poder que han tenido la facultad y la oportunidad de sancionar y de castigar a ciertos transgresores de la ley y no lo han hecho. Y a veces castigan, los vuelven a tomar prisioneros o rehenes y los castigan, pero no castigan a aquellos que estuvieron en su momento dado ejerciendo la ley. Entonces, Axelrod dice que se debe castigar tanto a aquellos infractores como a estos que hicieron caso omiso de la ley, que omitieron, que no cumplieron con su deber. Entonces, eso es para que prevalezca una norma y haya más equidad, haya más justicia. Y en cuanto a lo de las normas sociales, Axelrod da un ejemplo muy interesante que se llama el principio de la señalización. Aquí es un principio que se llama señalización. Este principio es lo que yo les decía hace ratos de cuando nosotros señalamos a una persona con el dedo. Imaginemos que nos invitan a una fiesta, a una boda, o unos 15 años y nos dicen, hay que ir de traje, de etiqueta, o de vestidos largos para las señoritas, vestido de noche, vestido de gala, como le llaman. Pero, ¿qué pasa si no es David Axelrod, o lo estoy? Sí, es David Axelrod. David Axelrod. Correcto, gracias ahí por la aclaración, Ponce. David Axelrod. ¿Qué pasa con que si tú llegas con otro tipo de vestimenta? Probablemente no te dejen entrar, o pensemos en que te dejen entrar y entraste con ropa informal. Entonces, la gente que está de etiqueta puede señalizarte y te puede tener en un concepto de que tú eres un desadaptado, de que no somos adaptados a las reglas o a las normas. Eso sería la única circunstancia. Y este mismo autor, Axelrod, nos viene diciendo que si nosotros seguimos siendo inadaptados, llegará un momento en que nos van a repudiar, o en que nosotros mismos tenemos que, como decimos coloquialmente, agarrar el rollo y ajustarnos a las normas, o a través de algunas otras sanciones que la misma sociedad va estableciendo, o te prohíban ya la entrada a esos eventos. Pero entonces, las normas están para regular, ya haciendo una conclusión, las normas están para regular nuestro comportamiento, están para regular nuestros ideales, nuestras aspiraciones, y para que haya armonía. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Pueden hacerlo aquí en el chat, o si quieren pueden abrir su micro y pueden hacerlo con gusto. Todo claro, dice aquí. Ok. En la próxima sesión, me voy adelantando que vamos a ver en la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a hacer el ordenamiento normativo. Es decir, estas normas, en quién las dictamina, cuál es su sanción, hacia quién se dirige o quién es el obligado, y qué pasaría si uno no cumple con esas normas. Esto sería en cuanto a la próxima sesión, de ver la clasificación. De hecho, vamos a hacer un ejercicio para que se vayan preparando. Y siempre en nuestra segunda clase, los viernes, o sea, los lunes es tema nuevo, y el viernes siempre va a ser como tengo algo preparado para ustedes, un sketch de unos 10 minutitos, y el demás tiempo lo dejamos para que ustedes pregunten si tienen alguna aportación que quieran hacer, si investigaron algo diferente, encontraron algún punto interior, y lo hacen.
Tareas que yo les deje de aquí, no, más que las que están en la plataforma. Me pregunta ahí Ponce. No hay tareas de aquí. Lo hacemos los ejercicios aquí en el pizarrón, aquí conmigo, pero las tareas solamente, sí, Kate dice que ya tienen tareas, y nada más las que están en la plataforma, no más, porque sé que tienen otras materias y no quiero que estén ahí atosigados y quiero que cumplan en tiempo y forma con cada una de sus tareas, que ya las hicieron, dice aquí. Muy bien, excelente, felicidades. Así me gusta que se vayan organizando para que no dejen acumular todo al último. Ya se está terminando esta sesión. Les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco su tiempo, su participación, su asistencia. Aquellos que no pusieron su nombre aquí, de todas maneras ya quedaron grabados aquí. Grabé la clase para evidencia. La voy a subir en el YouTube también para que aquellos que no alcanzaron. Aquí les paso lista con esto. Recuerden que tienen participación, tienen un puntaje o tienen una valoración, su asistencia y su participación aquí. ¿Sale? Muy bien. Aquellos que ya pusieron aquí, bueno, ya está, exactamente, ya pusieron sus nombres y su asistencia. Les agradezco mucho, chicos. Caroline, también. Gracias, gracias a todos. Que tengan bonito día, buen día a todos. Nos vemos el viernes. El viernes sesión de preguntas también. Acuérdense, como un conversatorio. Échenle ganas a sus lecturas y si tienen alguna duda en un apartado, apúntenla y me lo hacen saber y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, adiós a todos que tengan buen día también. Gracias. Ya preparó las preguntas, dice. Gracias, Cristian. Gracias, Jacqueline. Ashley, a todos. Adiós, bye. Sale, pues un abrazo a todos y que estén bien. Nos vemos en la próxima. Voy a esperar un ratito para aquellos que no escribieron su nombre. Ya pueden ir saliendo los que ya escribieron su nombre. Sale. Muy bien. Keila, Neo.